Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Noticias Tech y ya esta vez intentando en 4K, así que si no sabemos si funcione o no funcione, cámbienle los ajustes a su YouTube para que vean estos rostros en su máxima definición. El de Héctor tiene como nanobots. No sé si van a Sí. quedar en la grabación, pero yo los veo. Pero a ver, si no saben de qué va esto, en este programa hablamos de noticias de tecnología casi semanalmente y traemos una de las noticias más picantes, Héctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Después de como no sé cuánto, pero dejar tu pulgar nos ayuda bastante. Ya saben que los pulgares son gratis. Dejarlo rápido. Exactamente. Tú empieza. Empiezo con el drama, Héctor. Han habido varios dramas en el tema de open source en las últimas semanas, pero a mí el que más me ha llamado la atención como un buen fanático de PHP es el tema pues el tema de WordPress, ¿no? Y es que Ah, WordPress se ha agarrado del chongo con otra empresa que se llama WP Engine, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues bueno, por si no sabían, WordPress es una de las tecnologías más populares para crear y hostear websites en el Internet. De hecho, se dice que alrededor del 40% de los websites utilizan WordPress, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues el issue principal es entre el founder de WordPress y el que se llama Automatic, es el CEO, se llama Matt Mullenberg, y WP Engine, que es un hosting de sitios construidos con WordPress. Como les decía, WordPress es como tecnología, es open source y es gratuita y el 40% de los websites lo usan. Y cualquier persona, cualquier creador, etcétera, o empresa puede hostear websites hechos con WordPress, como incluso Automatic, que es como el proveedor oficial entre comillas de WordPress, creado por el mismos founders, y en este caso WP Engine, ¿no? Y bueno, pues por ahí de mediados de septiembre, Matt Mullenberg, el CEO de WordPress y Automatic, escribió un blog post en el que decía que WP Engine era un cáncer para WordPress. Así los dijo. Y básicamente los criticó, entre otras cosas, por haber deshabilitado la opción de que los usuarios puedan llevar el control de las revisiones, ¿no? Del histórico de revisiones o de cambios que se puede hacer en cada post. Solamente cuando lo hosteas en WP Engine, solamente te da las últimas 3 versiones, cuando en teoría debería ser ilimitada. Y Matt lo que dijo es que esto lo hacen por default, lo cual afecta, pues bueno, la experiencia core de WordPress y que lo hacen por ahorrarse dinero, ¿no? También más que nada, pues le empezó a tirar mucho a WP Engine porque es parte de una compañía de inversionistas que se llama Silver Lake, la cual es billonaria, y les dijeron que ellos no contribuyen lo suficientemente al proyecto open source, ¿no? Y que incluso el uso de la marca WP, ¿no? Que podría decirse que es la abreviación de WordPress, pues confunde mucho a los clientes en pensar que es parte de WordPress. De hecho, yo pensé que WP Engine era un engine que usaba WordPress y no simplemente pues un nombre comercial, ¿no? Entonces, aquí culpable también, ¿no? Pues después empezó una batalla legal, Héctor, en el cual WP Engine le mandó una carta de cease and desist a Muhlenberg y a Automatic para decirse que se retractaran de sus comentarios y que el uso de la marca WordPress era bajo fair use, ¿no? Bajo uso amigable, ¿no? Y de ahí, pues ellos mandaron otra carta, ahora a WP Engine, pues diciéndole que no, que ellos estaban mejor, ¿no? Y ellos decían, WP Engine decían que la abreviación WP no está cubierta por el trademark de WordPress, ¿no? Entonces, que no la usaran para confundir y que ellos ponían mucho la palabra WordPress y no decían que ellos no eran WordPress en su website. Entonces, pues ahí empezó una batalla en el cual todo el mundo empezó a quejarse de que si era legal o era ilegal. Y la verdad es que Twitter se empezó a incendiar porque el Uy, qué raro. CEO de WordPress también se ha hecho algunos enemigos alrededor del tiempo, ¿no? O sea, no es una blanca palomilla, es alguien un poco controversial, vamos a decirlo. Y una de las cosas más graves que hizo, en este caso, WordPress, fue que ellos también tienen el sitio de wordpress.org, que es un hosting de un montón de plugins que se necesitan para WordPress. Entonces, ellos bloquearon todo el acceso a WordPress.org de parte de WP Engine. Entonces, si tú tenías tu sitio web hosteado en WP Engine y tu plugin no lo habías actualizado a la última versión y tenía una falla de seguridad, pues cuando le dabas a actualizar,
marcaba error. Y así empezaron a volverse locos un montón de creadores y todo el mundo empezó a tirarle pues un poco de más odio hacia WordPress, diciendo que pues que por qué lo habían hecho así de agresivo, que ellos qué culpa tenían, los pequeños consumidores no tenían la culpa de que dos empresotas se estuvieran peleando. Así que bueno, pues por ahí dijo el CEO de WordPress que iba a levantar temporalmente el ban para que pudieran actualizar lo último, pero que lo iba a regresar el 1 de octubre. Por ahí ya WP Engine, precisamente un día antes del 1 de octubre, el 30 de septiembre, liberaron una actualización que les permite no depender de WordPress.org. No se sabe bien exactamente qué hicieron. También han empezado a hacer cambios en su website diciendo que WP Engine es miembro y apoya a la comunidad de WordPress, a los usuarios de la comunidad de WordPress, pero que la marca WordPress es propiedad de la WordPress Foundation y que WooCommerce también son otras propiedades y que ellos no tienen nada que ver con eso, etcétera, ¿no? Dejando más claros. E incluso le cambiaron los nombres a sus planes, que antes se llamaba Essential WordPress, Core WordPress y Enterprise WordPress. Ya nada más le pusieron Essential, Core y Enterprise, ¿no? Para evitar pues malos entendidos. La gente está por ahí diciendo, Héctor, que si todo esto fue un plan malévolo de Matt para comprar WP Engine, pero Matt lo que dice es que WP Engine ha estado perdiendo muchos usuarios, ¿no? Ha habido mucho tema en Twitter porque pues de un lado estamos hablando de que una empresa que aproximadamente, creo que ellos dicen que aproximadamente WP Engine hace $500 million hosteando sitios y no contribuye pues nada al código fuente, ¿no? Lo cual es completamente legal, pero es un poco más el tema de la moralidad con el tema del open source, ¿no? De, ¿estás abusando mucho? ¿No estás abusando? Yo vi por ahí un par de encuestas y en su mayoría están muy reñidas, pero en su mayoría están un poco más del lado de lo que está reclamando WordPress, ¿no? De que pide que apoyen más al proyecto open source y que no lo han apoyado. La gente dice que si más bien nada más le estaban pidiendo pues darle dinero a Automatic. No sé, Héctor, ¿tú qué opinas de este drama del open source? Yo creo que siempre son asuntos de dinero. No creo que exista alguien tan... es que el que dice que es allegado 100% al open source, yo entiendo que hay que apoyar todo el tipo de proyectos de open source, ya sea corrigiendo bugs o lo que sea, o ya sea aportando también dinero, ¿no? Porque también sus Sí, claro. proyectos son fundaciones Pues muchas no veces. tengo tiempo, pero aquí tienes una donación y síganlo trabajando las personas, páguenle a las personas que contribuyen algo, ¿no? Entonces yo lo veo más por ahí, como que es asunto de que malentendidos, pero sí es cierto, eso pasa mucho que muchos utilizan palabras que es el mismo nombre de la empresa o la fundación y la gente pues llega a pensar que se trata de la misma organización, ¿no? 100%. Entonces el hecho de que usaran WordPress pues sí te hace pensar que es algo 100% de WordPress. Pero yo creo que es asunto de que, yo creo que ya se arregló, porque estamos a 2 de octubre, entonces ya hubiera mucho caos hoy en día. Habría el 70% de sitios que son hechos en PHP en el mundo, sería el 69 ya, ¿no? Gracias a estos dramas. Pero bueno, decirnos ustedes qué opinan, decirnos que usan WordPress. Yo sí lo uso, pero realmente esto no me afecta tanto. O sea, tampoco es como que a mí me afecte. Pero muchas personas sí. Así que esperemos se den besos y se arreglen las cosas. Y Bien, abrazos. imagina que este es el último podcast, Mariano. Ah, Porque no. Google ha sacado una nueva herramienta llamada Audio Overview. Google hace un tiempo sacó un reemplazo al blog de notas llamado Notebook LM, que tú subes tus archivos de documentos y puedes hacer resúmenes utilizando inteligencia artificial. Bueno, le ha agregado una herramienta llamada Audio Overview, el cual te convierte este texto en un podcast, donde están hablando dos voces muy humanas sobre lo que tú subas. Pues si estás subiendo un tema sobre One Piece, van a hablar sobre One Piece. Si subes un tema de noticias, van a hablar sobre esa noticia. Pero estas voces es una conversación, no solamente una lectura, sino que están conversando, una voz de un hombre, una voz de una mujer, y conversan sobre el tema. ¿Esto para qué sirve? Bueno, hay muchas personas que hablan sobre que esto ya va a sustituir los podcasts, que ya saben, ¿no? Siempre es que sale algo, es el final de todo lo demás. Y a mí lo que me hace interesante es cómo esto puede llevar una nueva forma de estudiar, ¿no? Porque a veces, no sé, tú tienes que leerte un texto y es un texto largo.
y tienes que ir a conducir, ¿no? Entonces a lo mejor lo conviertes a audio, en este caso en podcast, y lo puedes ir escuchando, ¿no? Y de esa manera ir captando, porque las voces aparte son como muy realistas. Esto aparte tiene que tener cierto cuidado porque tú lo que subas se va a hablar de ese documento exactamente sin inventar nada. Si el documento dice cosas falsas, pues obviamente el podcast va a salir con cosas falsas. Entonces, nada se inventa. Y lo interesante es que no solamente se dice el contenido, sino que también hacen chistes sobre el contenido, también se preguntan y, por ejemplo, estás hablando sobre un tema de la guerra de no sé dónde y hay una persona que dice, pero ¿por qué pasó esto? Y la otra persona le contesta con el mismo texto que viene el por qué y le contestan automático. Entonces está interesante porque te da una forma que cuando tú estás escuchando esto de una forma ya no lectura directa, sino estás escuchándolo como una conversación, puede ser que se te quede más enterrado o puedes aprender más cosas. Pero lamentablemente por ahora solamente está en inglés, así que si tú no sabes inglés, bueno, pues de poco te sirve. Así que ya, yo creo que después va a salir en español, no debe tardar, pero a mí lo que me interesó fue que las voces suenan muy naturales, o sea, no suenan tan raras, sintéticas, robóticas, pero hay otra cosa que se habla sobre esto, es que tú ya con este podcast ya tienes la línea de audio, puedes tú hacer tu podcast con tu voz, con las herramientas ya existentes. El podcast lo mandas a transcribirse y esos diálogos que ya están en el guión, bueno, se pasan ahora con una aplicación que utilice tu voz y ya puedes hacer un podcast. Ahora, ¿qué tanto va a pegar a los podcasts esto? Pues yo no sé. La verdad, aquí el punto es que tanto la gente le gusta utilizar cosas que son hechas con inteligencia artificial en forma de entretenimiento. Por eso yo una vez hice una pregunta en Twitter, en X, de ¿usted iría a ver una película 100% hecha por inteligencia artificial? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿O no? Y muchas personas, la mayoría dijo que no. Es porque no confían en la inteligencia artificial como entretenimiento 100%. A lo mejor una parte estaría bien, pero cuando tú sabes que está hecho 100%, como que las personas la hacen fuchi, no sé. Y puede ser también este caso podcast. Yo por eso lo veo más como tema que te puede servir para aprender, estudiar, pero como podcast a lo mejor no. ¿Quién sabe? A lo mejor me equivoco o a lo mejor hace un nuevo giro de podcast. Es como la gente realmente está escuchando canciones hechas con inteligencia artificial, pero una vez la puedes escuchar, qué interesante ver Luis Miguel cantando el opening de Dragon Ball, pero vuelves a escuchar esa canción, o es una canción de tus favoritas, o sea, ese es el punto, ¿no? De todo esto, ¿no? Como... Es de mis favoritas. ¿Qué tanto las personas están dispuestas a consumir material de inteligencia artificial? Y bueno, también entra sobre eso. ¿Y tú qué opinas? ¿El fin de los podcasts, Mariano? Yo creo que lo que sí estamos viendo, Héctor, lentamente, es el fin del contenido creado por humanos, ¿no? Y es que la verdad es que está bastante feo que se esté empezando a crear demasiado contenido gracias a la inteligencia artificial de una forma automatizada, ¿no? Sí. Entonces ya hoy ya no sabes si leer un blog post, si ver este newsletter, si escuchar este podcast, si leer una noticia y ver si eso fue generado 100% por inteligencia artificial o si fue generado por humanos, ¿no? Y yo creo que la analogía que a mí me gusta un poco más es el tema de la comida. Hay comida que es 100% industrializada. Podemos pensar en croquetas, en las proteínas estas que se echan de batidos y que simplemente les echan agua, etcétera. Y entonces para mí eso es alimento completamente industrializado. Y ese alimento, de cierta forma, tiene un sentido de practicidad para la gente que no desea, pues a lo mejor invertir el tiempo necesario para crear un desayuno completo, balanceado, con proteínas, con minerales, etcétera, que es 100% posible y esté enfocado pues en estas cosas industrializadas, ¿no? Entonces, ¿te quita el hambre? Sí. ¿Te nutre? Sí. En el caso de la inteligencia artificial, ¿es informativa? Sí. ¿Aprendes algo? Sí. Pero, ¿te sabe igual? A mí personalmente no me sabe igual, ¿no? A mí me gusta más escuchar la opinión de alguien basada, o sea, contrarrestarla con a lo mejor algo que a lo mejor sí puedo leer de prescrito, a lo mejor tal vez por inteligencia artificial, pero escuchar la opinión. Entonces, a mí eso sí es lo que yo creo que va a seguir pasando y la gente va a seguir buscando algo un poco más, natural o más fresco o saber que este contenido fue escrito tal cual por cierta persona y entonces hay algo de sudor y en él, ¿no? Y sabe más auténtico. Pero va a haber para los dos, ¿no? Sí, Entonces, claro.
pues no me espanta, la verdad. Habrá gente que quiera que una noticia se la platique un podcast de inteligencia artificial como si fuera una conversación y listo, ¿no? Porque no Sí. tiene el tiempo de encontrar un podcast que le cure los temas que esta persona cree que pueda querer, ¿no? No, y aparte, a mí lo que me choca un poquito con entretenimiento de inteligencia artificial, que ahora mismo estoy escribiendo una novela y estoy de repente sacando ideas y me he dado cuenta, es que es muy cliché. O sea, Sí. sí, o sea, usa mucho el cliché, o sea, dices, dame ideas para una historia de terror. Ah, personas llegan a una cabaña, o sea, eso ya lo hemos visto en el cine miles de veces, ¿no? Entonces, ese tema esa parte que falta de originalidad, yo creo que es la que la que nos realmente hace la diferencia, pues esa Sí, parte claro. que es la opinión de la persona, esa parte que los debates que se hacen entre las personas, es a veces lo que buscamos, no solamente el texto plano. El texto plano yo lo veo como en este tipo de podcast que hace Google, lo veo más como para estudiar, que es algo que Sí. sí lo veo útil porque pues va directo al grano y ya está, ¿no? Pero en temas ya como un poco más de entretenimiento, opiniones y buscar otros puntos de vista, es por eso que yo creo que se abre un nuevo mercado para personas que, bueno, quieran algo rápido, digerible, pero no cabe de que puede ser repetitivo. Yo lo he visto ya en las noticias que están generando Sí. automáticamente, que ves, abres Google, te hace noticias y ves que todos tienen el mismo título y Sí. dices, ¿cuál es la diferencia de esta y esta otra? No, ya no hay una diferencia de opinión del periodista, sino que es algo general automático y pues obviamente estas herramientas usan conocimiento que está entrenado de manera muy parecida, por lo cual la noticia termina escribiéndose casi igual. Sí. Entonces, creo que son dos mercados diferentes y va a ser muy interesante cómo va a progresar esto. Lo que sí es impresionante es el tema de la conversación también que hace, ¿no? Tan fluida que Ujú. sí parece que son 2 humanos, ¿no? O sea, yo creo que más allá de que los textos que autogeneran sean así, como tú dices, muy planos, muy Sí, amables, nadie se enoja, todo está feliz, etcétera, es muy fluido, ¿no? Nos notas que son 2 computadoras hablando, ¿no? Sí, sí. genuinamente pueden ser 2 personas aburridas hablando. Pero bueno, ustedes decirnos, ¿van a consumir podcast o ya nos van a escuchar nosotros? Díganos en los comentarios. ¿Y qué más hay, Mariano? Héctor, ¿estás harto de tener que cambiar tu contraseña cada 30 días? Sí, ¿Estás eso no joda. harto de que cuando debes de crear un password en un website te dice, al menos tienes que incluir uno de estos sitios, es uno de estos caracteres especiales y es un símbolo de pesos, una diagonal, un punto, pones otro carácter especial y dice, no, ese no lo No, acepto, ese no, ese ese no lo no, conozco. ¿no? Pues, ¿qué crees? El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que en inglés se llama The National Institute of Standards and Technology y sus iniciales son NIST, es una entidad federal en los Estados Unidos en la cual tú tienes que cubrir los requerimientos si tú quieres hacer tratos con el gobierno, ¿no? Entonces, si tú eres Google, quieres que el gobierno use Gmail, pues tienes que cubrir con lo que demanda el NIST, ¿no? Si tú eres Oracle y quieres que utilicen su servidor, tienes que cubrir con lo que dice el NIST. Entonces, la mayoría de las empresas grandes, pues de cierta forma, cumplen con lo que dice este instituto, ¿no? El NIST. Y pues ha liberado y ha propuesto eliminar alguno de estos requerimientos de password que no tenían ningún sentido, ¿no? Como los resets mandatorios, el uso requerido o restringido de ciertos caracteres y el uso de preguntas de seguridad. Y es que se ha visto con el tiempo que no es realmente seguro decirte, Héctor, dame el nombre de tu primer perro, ¿no? Dame el segundo nombre de tu mamá, dame eso, porque eso se presta a la ingeniería social, ¿no? O incluso se presta a adivinarlo, porque la mayoría de los perros negros se llamaban Blackie y la mayoría de las mamás se llamaban Elena, no sé. Es más fácil encontrar un diccionario si yo te digo, bueno, tienes que darme el nombre de una mamá, pues este diccionario de nombres de mujeres latinas, los más usados, a lo mejor ahí lo encuentro, ¿no? Y entonces ya no lo necesitas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la mayoría de la gente ponía, o cuando te ponían que tenías que, por ejemplo, en el caso de recuperar la contraseña, si tenías que tú que cambiar la contraseña cada 30 días, lo único que hacías era cambiar un dígito, ¿no? Entonces, pues, porque era más difícil de aprenderte la contraseña, ¿no? Entonces, en lugar de promover la seguridad, este tipo de prácticas estaban restringiendo buenas prácticas de seguridad. ¿Y cuál es la buena práctica? Pues un password completamente aleatorio. De hecho, también quitaron el que tenga que tener una longitud máxima. O sea, están pidiendo una longitud mínima de 12 caracteres y no tiene que haber longitud máxima. Y mientras sea random, da igual si usaste caracteres especiales o no usaste caracteres especiales, porque realmente incluso poner el decir,
esta contraseña tiene que tener este carácter especial de signo de pesos o diagonal, o decir, estos tales poquitos sí y estos no, hace que sea más fácil de adivinar, porque tú dices, pues a fuerzas la contraseña tiene que tener un símbolo de pesos, ¿no? Sí, Entonces, ya al sabes. intentar yo craquearla, tengo que encontrar estas reglas porque el de la contraseña los obligó, ¿no? Entonces, pues está eliminando estos falsos conceptos que tuvimos por años, ¿no? De que tienes que cambiarla, etcétera. Y la verdad es que qué bueno, porque hoy en día los que se sabe es todas las contraseñas tienen que ser diferentes, todas tienen que ser largas y todas tienen que ser aleatorias. ¿Cómo las vas a recordar? Pues usando un administrador de contraseñas. Sí. No las apuntes, incluso en tu libretita están más seguras, siempre y cuando la cargues a todos lados. No es práctico, pero el punto es de que todas sean distintas, para que si hackean un sitio y esa contraseña fue aleatoria, pues esa contraseña no sea utilizada en cualquiera de tus otros sitios que tú utilizas, ¿no? Entonces, bueno, pues el NIST ya dictó que no tienen que hacer esto. Entonces, yo feliz, no sé tú, Héctor, ¿qué opinas? Sí, fíjate, a mí aquí en México pasa muy seguido A ti que te que, hackean seguido, ¿no? A ti. pues a mí no, a las páginas. O sea, aquí pasa muy seguido que los que tengan Walmart cambien sus contraseñas o quiten sus tarjetas porque seguido los hackean. Y no es tanto hackeo, yo creo que los mismos empleados han de sacar las bases de datos para venderlas. De hecho, hasta el mismo Facebook está demandado de que guardar las contraseñas en texto fijo. Sí, De sí, hecho, sí, sí, pudo haber sido una noticia de esta semana, pero no pudo pusimos, ser. pero entonces, el problema es ese, que muchas personas están en ese ámbito de vender base de datos, etcétera, y pues uno no está exento de eso. Si tú pones la misma contraseña en todos los lados y esta base de datos está en la Deep Web, pues van a intentar meterse a otros sitios con esa misma password. Entonces, Claro. tener cuidado con eso. Y sobre todo, aplicar el doble factor. Es Sí, importantísimo el doble factor. Eso te va a ayudar. Aunque sepan la contraseña, no van a poder entrar. Pero bueno, exactamente. ustedes tener cuidado, usen administrador de contraseñas, aunque les cueste. Vale la pena. Vale bastante la pena. Y bueno, vamos a hablar de. Imagina que estás en el espacio, Mariano, y vas por una semana a la estación espacial y Ok. no te puedes regresar. Ay, ¿qué le dices a tu esposa? ¿Sabes qué? Siempre no puedo regresar, ya me quedé ya colgado. ¿Qué le dirás a tu esposa? Te juro que no fueron mis amigos, es el espacio que no me deja regresar. Esto le ha pasado a dos astronautas que llevan solamente una misión y ya no pudieron regresar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué van a hacer para regresarlos? El problema es que la NASA cada 6 meses cambia a las personas de la estación espacial. No es como que mañana pasamos por ti y te traemos, no, te jodes. Lo que va a pasar es que SpaceX se ha ofrecido para lanzar una misión para traer a los dos astronautas. Y esta noticia es interesante porque conforme vienen los viajes espaciales, los viajes turísticos, pueden ser situaciones que se van a presentar bastante. No es como que te quedes varado en la estación del metro, ¿no? Acá te quedas en el espacio. Sí, Entonces tienen que ir por ti. Y eso sobre todo SpaceX, que tiene naves que pueden ser reutilizadas 100%, entonces va por los astronautas y va a regresar. El problema radica, bueno, que no puedes ir tampoco ya mañana, de manera hasta febrero por ellos. Esta misión se claro. realiza con colaboración de la NASA, pero sobre todo, ya saben que SpaceX ahorita está muy, muy unido con la NASA, y aunque la misión está originalmente planeada para un regreso más temprano, bueno, igual van a llegar hasta el 2025, o sea, se van a perder la Navidad, Halloween, Día de Gracias, Navidad, Año Nuevo, y casi hasta la Candelaria. Pero bueno, el punto es de que la cápsula anterior no pudo regresarse por problemas de seguridad, entonces se optó por dejar los astronautas allá. Entonces la cápsula de SpaceX va a ir hasta febrero. Este problema va a ser algo más común conforme pase el tiempo, sobre todo se ha dicho que ya la NASA pues, está en misiones que van a llegar a la Luna, personas que van a estar en la Luna. Vemos a Elon Musk, imagínate que te hayas varado en Marte, ¿no? Elon Musk Sí, ya tiene planeado esta década llegar a Marte, llevar personas y sobre todo tienes cierta comida en la estación espacial para ciertas personas. Te llegan a otros dos, entonces hay que dividir la comida, ¿no? O sea, porque no nomás es sí, nos ajusta. Pues no, o sea, a lo mejor tienen que dividirla de una manera que, bueno, coman menos, van a enflacar todos. Pero bueno, sobre todo en la estación espacial se crean muchos, no solamente están ahí de paseo, hay muchas cosas que están haciendo experimentos científicos y pues bueno, estos dos astronautas pues se van a acoplar a hacer esos experimentos hasta que
febrero, vayan por ellos, SpaceX, gracias a Elon Musk, que está patrocinando ese viaje. Pero bueno, imagina, Mariano, que te ahorres, no sé, cuánto va a costar un viaje a la estación espacial o un viaje ahí solamente a la Sí. atmósfera y que te quedes varado, ¿no? Imagina todo tu pensión y te quedas allá varado y van a ir por ti El seguro, ¿no? Seguro todas estas personas están aseguradas porque los gringos no hacen nada sin un seguro. Pero lo que me quedé pensando es, esta noticia, Héctor, pues es consecuencia de que estos astronautas volaron en una nave Boeing, ¿no? Y esta empresa Boeing, que era un ícono de ingeniería y seguridad, lleva pues ya un par de años en el ojo del huracán por accidentes, ¿no? Simplemente Sí, por así es. accidentes, por malas decisiones de ingeniería, y este es un caso más a eso. Y ahorita le pregunté rapidísimo a ChatGPT en mi celular si algún astronauta o alguna persona había muerto en el espacio. Sí, La respuesta es no. Ninguna persona ha muerto en el espacio aún. Ha habido personas que han muerto debido a accidentes, ¿no? Por accidentes. ejemplo, unas personas que murieron unos astronautas rusos en una cápsula que se despresurizó, pero ya estaban adentro de la Tierra, ya no estaban en el espacio exterior. El cohete Challenger que explota durante el despegue. Pero yo creo que esto va a ser algo que va a pasar. Va a ser algo que va a pasar. No vamos a saber quién es la primera persona que fallezca. Pero ahorita que me hacías esa pregunta de imagínate quedarte varado en la Luna, en Marte, etcétera, pues yo creo que no tarda. Es algo de ciencia ficción, que es muy normal en ciencia ficción, pero en la vida real no ha pasado. Nadie se ha muerto. Pero lo Y pues interesante es ahí eso, ¿no? viene. Que ahí viene todo este tipo de cosas. Y bueno, ¿Estás listo decirle para morir usted, en el espacio? imaginaba ser imagínate que te des ahí dando vueltas, ¿no? Sí, La tierra. sí. ¡Ah! Mira, ahí va el Mariano. Hay una serie de eso en Apple TV, sí. Sí, pues el caso también de la película de Gravedad, ¿no? Que se queda También, dando sí. vueltas. Pero bueno, decirme ustedes, ¿les gustaría el espacio? Quedarse varados hasta febrero. Imagínate, vas por una semana y no te puedes regresar. ¿Sabes qué? Siempre, ¿no? Ya no me dejaron ir. Pero bueno, Mm, todo por asunto de seguridad. Y ya saben, gracias por estar no. aquí, Mariano. Gracias por llegar a todas las personas hasta este punto. Poner su pulgar arriba nos ayuda bastante. Y suscribirse también. Muchas gracias y nos Hasta luego. vemos siguiente semana. Bye. Chaito. Bye.